Bienvenidos a Carl Jung, el mundo oculto. La otra vez hablamos del colapso psíquico, hablamos de varios pensadores y uno de ellos es Jonathan Crary. Hoy vamos a analizar su libro El capitalismo 24/7 y el fin del sueño. ¿Qué ocurre cuando el ser humano ya no puede descansar? ¿Qué sucede cuando el tiempo deja de ser vivido y se convierte en una sucesión infinita de tareas, notificaciones y exigencias? Vivimos en una época marcada por la hiperconexión y la productividad constante, donde el tiempo ha sido colonizado por el sistema económico. Esta es la premisa que une a tres pensadores claves, fundamentales: Jonathan Crary, Byung-Chul Han y Carl Jung. Jonathan Crary, en su libro 24/7, Capitalismo tardío y el fin del sueño, de 2015, plantea que vivimos en una sociedad que ha abolido la noche. El capitalismo no duerme. Las plataformas digitales, los mercados financieros, las redes sociales y los dispositivos móviles funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana. Este entorno permanente, constante de actividad ha roto con uno de los últimos límites biológicos del ser humano, es decir, el sueño. Para Crary, el sueño representa una forma de resistencia natural al sistema. Es un acto no productivo, no cuantificable, no monetizable. Por eso está en peligro. En un mundo que exige vigilancia, disponibilidad y rendimiento continuo, dormir es casi un acto subversivo. La presión por estar siempre conectado debilita lentamente nuestra relación con el cuerpo, el tiempo y la conciencia. Resulta interesante la tesis de Jonathan Crary con respecto a la destrucción del tiempo, el sueño y el alma. De hecho, su principal argumento es que el sistema necesita un sujeto siempre conectado, disponible, competitivo y productivo. Para ello promueve el insomnio funcional, es decir, trabajar de noche y consumir hasta tarde, ya sea mediante la estimulación pasiva a través de series, videojuegos y scroll infinito, o mediante la medicalización del sueño, es decir, a través de pastillas y suplementos. En consecuencia, esto conlleva una anulación del inconsciente simbólico, bloqueando los procesos de autoconocimiento, elaboración de traumas y regeneración psíquica que se producen durante el sueño profundo. Así pues, el capitalismo crea un sujeto hiperestimulado, disperso, ansioso. Esto crea un sujeto que tiene fragmentada la atención por su incompatibilidad con el ritmo del sueño y con su pérdida del ritmo biológico natural, lo cual deriva en un cuerpo sin pausa y en una mente sin silencio, condiciones que son ideales para una crisis psíquica estructural. Esto es ansiedad, depresión, adicciones, burnout. Este capitalismo tardío, que es tecnócrata, tecnológico e inhumano, es un modelo insostenible que conduce claramente a un colapso psíquico, donde no solo se apaga el cuerpo y se desconecta el alma del sujeto, sino que también se enferma la psique colectiva de una civilización que se ha alejado de los valores humanos y naturales. Por lo que respecta a Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, por su parte, expone en su libro La sociedad del cansancio, de 2010, que el sujeto moderno ya no es explotado desde fuera, sino desde dentro. Ya no hay un amo externo que ordena, porque el individuo se autoexplota en nombre de la libertad, el éxito y el desarrollo personal. Esto lo vemos todos los días en TikTok, aunque sea a modo de mera exposición. Es decir, la positividad obligatoria, sé tú mismo, aprovéchalo todo, hazlo con pasión, es la nueva máscara de la opresión. Esta autoexplotación genera un tipo de cansancio que no es físico, sino existencial. No es el agotamiento después del trabajo duro, sino una fatiga interna, permanente, sin sentido. Es el colapso de la motivación profunda, una especie de depresión socializada que no siempre se expresa como tristeza, sino como hiperactividad vacía, adicción al hacer y miedo al silencio. Así pues, para Han, la libertad se ha convertido en una trampa.
El individuo moderno cree elegir, pero en realidad está atrapado en una lógica de rendimiento infinito. En este mundo, el tiempo ya no es vivido, sino consumido. Cada segundo debe ser útil, rentable y visible. No hay espacio para la contemplación, para el aburrimiento, para el no hacer nada. De hecho, Byung-Chul Han practica el budismo zen, la contemplación desde su jardín, el tomar un buen café, todo ese tipo de cosas que son tan sencillas y que todos podemos hacer. Y aquí es donde entra en juego la visión de Carl Jung en su libro El hombre moderno en busca de un alma de 1933. Carl Jung señala que la civilización tecnológica ha desconectado al individuo de sus raíces simbólicas y espirituales. Al perder el contacto con los arquetipos, los mitos y la dimensión inconsciente, el alma colectiva comienza a fragmentarse. Carl Jung ya advertía que una civilización sin alma está condenada a la neurosis. El alma, para él, no es una idea religiosa, sino una necesidad psicológica profunda. Cuando el mundo exterior lo ocupa todo, es decir, trabajo, pantallas, velocidad, productividad, el mundo interior se empobrece, y ese empobrecimiento se traduce en ansiedad, insatisfacción crónica y vacío existencial. Por ello, el sueño no debe ser destruido, porque es el puente con el mundo interior, con el alma, con el inconsciente colectivo. La destrucción del sueño no solo agota el cuerpo, sino que corta el diálogo con el inconsciente, impide el proceso de individuación y también fragmenta la psique al impedir que los sueños lleguen como mensajes del alma. Por tanto, lo que une a estos tres pensadores es la conciencia de que el tiempo humano está en crisis. Crary denuncia la desaparición del sueño, Han la imposición de la hiperactividad, Jung la pérdida del alma. El tiempo ya no es cíclico, natural, simbólico, es todo lo contrario, es lineal, mecánico y acelerado. Se ha vuelto hostil a la subjetividad y esta destrucción del tiempo pues afecta también a nuestra memoria. Y en la lógica 24/7 no hay pasado ni futuro, solo presente continuo. Ya no hay espera, no hay maduración, no hay procesos, todo debe ser inmediato, actualizado, compartido. Y cuando esto sucede, ahora, perdemos la capacidad de reflexionar, de comprender y de imaginar otro mundo. El sueño, que era el refugio del alma y del inconsciente, ha sido invadido. La luz artificial, el insomnio digital, la dopamina de los estímulos constantes han erosionado nuestra relación con el descanso. Dormimos menos, peor y con más ruido interno, y cuando no soñamos, cuando no accedemos al inconsciente, el alma se apaga. Carl Jung diría que eso provoca una regresión. Cuando no hay conexión con el alma, el individuo busca sentido en lo exterior, en el poder, en el consumo, en las ideologías extremas, y así se abre la puerta a la sombra colectiva, a la violencia, al fundamentalismo, a la deshumanización. Crary y Han coinciden en que la hiperconexión y la hiperproductividad son formas modernas de esclavitud disfrazadas de libertad. Lo más perverso del capitalismo 24/7 es que no nos obliga por la fuerza, sino que nos seduce. Todo es cautivador, nos hace desear lo que nos destruye, nos hace cómplices de nuestra propia alienación. Sin embargo, estos autores también abren la posibilidad de resistencia. Crary habla de reapropiarse del sueño, del silencio, del tiempo no funcional. Han propone volver al otro, al ritual, a la contemplación. Jung invita a reencantar el mundo, a reconectar con lo simbólico, a escuchar de nuevo la voz del alma. En definitiva, el colapso psíquico no es inevitable, pero sí probable, si seguimos ignorando estas advertencias. Solo recuperando el sueño, el tiempo interior y la conexión con el alma colectiva podremos frenar esta aceleración destructiva. El primer paso es simple, pero radical: detenerse, desconectarse y volver a sentir. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.